Legislador, muy buenos días. Beto los saluda, estamos en vivo por Radio 90 en Villa Regina. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Beto? Buen día para vos y bueno, y para toda la audiencia. Legislador, queríamos charlar con usted, como decíamos recién en la introducción, de diferentes puntos, y uno de esos puntos es precisamente la candidatura de Tortorielo a diputado nacional, sí, presidente del PRO en la provincia de Río Negro, y charlar un poquito a propósito de ese tema, qué nos puede comentar, y después irnos metiendo obviamente en otros ítems que tenemos para esta charla. Bueno, la verdad que la noticia de que Aníbal va consolidando su candidatura a diputado nacional para nosotros es una buena noticia, ya que él haya decidido, digamos, seguir en la vida pública luego de su paso por la Intendencia de Chipoleti, una intendencia que es recordada por los vecinos de Chipoleti como muy buena. Para nosotros es una excelente noticia decidir apostar a la vida pública, digamos, y no quedarse en la casa dándole este rol de servidor público que le ha dado Aníbal a su gestión de Chipoleti y que no tenemos dudas va a darle la misma impronta si le toca ser diputado nacional. Para el PRO es importante porque además significa consolidar el espacio, ampliarlo, crecer. El PRO no termina de ser hasta el día de hoy una expresión embrionaria en la política rionegrina, y dejar ese estado embrionario para pasar a ser un partido con más fortaleza es parte, digamos, de la diagramación del trabajo que se ha propuesto también a Aníbal, que hoy le toca presidir el partido, y también me toca a mí desde la legislatura provincial, por supuesto, como representante del PRO, tratar de que el PRO crezca, se amplíe y se consolide fundamentalmente. Así que estamos muy entusiasmados con la posibilidad de que Aníbal encabece la lista y finalmente termine siendo diputado nacional. Sí, es un poco como lo menciona usted, legislador, ¿no? La posibilidad de tener a un referente que, como usted lo enmarcaba, es recordado por los ciudadanos de la localidad en la que él fue intendente durante mucho tiempo, en la que hizo una buena gestión, y hoy ustedes consolidar un grupo de trabajo que pueda acompañar esa candidatura de la mejor manera. Seguro, es muy importante siempre en este tiempo donde los partidos políticos aparecen, digamos, más vinculados a frentes electorales que a construcción partidaria propia, Sí. poder consolidar el PRO como una pata de un espacio político que tiene que ver con ponerle un freno al kirchnerismo, o estar en la vereda de enfrente de la expresión del gobierno nacional, para nosotros es muy importante, digamos, y además de cara a esta elección lo que se viene justamente es darle un mensaje al gobierno nacional, pero en esta elección y en todas las elecciones de medio término, sí, los escenarios se vuelven polarizados, o sea, de un extremo u otro, porque es justamente el tiempo donde la gente aprovecha para darle un mensaje a quien gobierna en la nación. Nos pasó en el 2017, va a volver a pasar seguramente en este 2021, por eso es importante ir con una candidatura fuerte y que represente claramente los valores que pretendemos para el PRO y para Juntos por el Cambio, ¿no? La relación en todos los frentes, cuando hablo de relación me refiero a la relación dentro del partido del PRO en Río Negro, ¿está consolidada? Digo, ¿hay alguna interna? ¿Cómo está la relación hoy en día? La candidatura de Aníbal está muy consolidada, como Sí. ustedes saben, al ser una candidatura nacional es muy importante tener plena sintonía con el Armado Nacional, en este caso el presidente del partido, Patricia Bullrich, o el propio expresidente Macri, que es un hombre de consulta permanente. También aunque no sea del PRO, pero es un actor muy conocido de la política rionegrina para nosotros, Miguel Pichetto, y también, por supuesto, las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy me parece que gravitan de una manera muy importante en nuestro espacio político, todos ellos muy compenetrados y en sintonía fina con que Aníbal represente al espacio político. Así que para nosotros eso es un camino de consolidación. Solo resta que la pandemia nos deje caminar un poco más por la provincia para poder estar más en contacto directo con la gente, porque la verdad que el Zoom es muy bueno, pero nada reemplaza el mano a mano, ¿no? Así que esperamos poder salir un poco más y estar en contacto con la gente. Por supuesto. Preguntarle, le hacía la pregunta anterior porque obviamente a través de los medios nacionales y demás se ha viralizado información de quizá alguna interna y demás. Quería conocer un poco, usted lo ha dejado claro, cómo está la relación hoy en día provincial, y creo que también deja claro que hay una muy buena relación en este tipo de interconsultas y demás que pueden manifestarse constantemente. Usted lo decía recién, con Patricia Bullrich, con el expresidente Macri, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tienen la posibilidad de tener todo el tiempo esa conectividad y charlas durante todos los días, podríamos decir, o cuando ustedes lo necesitan.
Sí, tal cual. A mí además me toca en la legislatura provincial, estar en Sí. permanente contacto con el Foro de Legisladores Nacionales, donde allí debatimos y enriquecemos propuestas legislativas para que todos de alguna medida presentemos cuestiones de agenda pública que estén vinculadas, ¿no? Y además tenemos siempre miradas similares entre todas las legislaturas, así que ese trabajo es muy enriquecedor y el partido político hace también a veces de rueda de auxilio para ayudar y para impulsar algunas medidas y algunas políticas que después terminamos convirtiendo en proyectos. Así que el trabajo es de ida y vuelta y por eso es tan importante que en este caso el rol que le toca a Aníbal Tortorielo como presidente del PRO sea el de ordenar la organización partidaria que hasta hace muy poco tiempo atrás no estaba ordenada porque estaba intervenido. Así que hoy ya con un PRO plenamente rionegrino, digamos, y con una organización en cada localidad y en cada circuito electoral, es para nosotros muy, muy importante. Buenos días, legislador. Micaela le habla. Quería preguntarle cuáles son los proyectos que se están llevando adelante actualmente en la legislatura. Hola, buen día, Micaela. Bueno, proyectos tenemos muchos, lamentablemente muchos de ellos o la mayoría de ellos duermen, digo yo, en el cajón de los proyectos incómodos. Por caso el tema de ficha limpia, que es un tema muy importante que tiene que ver con que quienes se presenten a cargos electorales, como por ejemplo el que estamos hablando, no tengan ninguna condena, no tengan ninguna cuenta pendiente con la justicia. También hemos propuesto que las personas que reciben planes sociales tengan algún tipo de contraprestación con su comunidad, con la comunidad más cercana, y por eso estamos proponiendo que esa contraprestación sea regulada por el municipio local, es decir, cualquier persona que reciba un plan social, que no sea la asignación universal por hijo, porque eso tiene que ver más con un derecho y no con una cuestión de empleo, tenga que presentarse a su municipio y pueda coordinar con algún área municipal qué empleo puede hacer o qué tarea puede hacer para sentirse útil, para recuperar de alguna medida lo que nosotros entendemos se está perdiendo en Argentina, que es la cultura del trabajo y del empleo. Así que proyectos como ese, o por ejemplo en este tiempo donde la usurpación parece que fuera una cuestión de moneda corriente, estamos proponiendo que se le quite cualquier beneficio social a aquellas personas que usurpen un terreno o fomenten una usurpación o una toma de tierras, ¿no? Así también aprovechamos el rol legislativo para que cada vez que podemos marcamos con declaraciones y con comunicaciones algunos errores del gobierno nacional, como por ejemplo lo que fue el cobro de los monotributistas de manera retroactiva. Nos pareció que fue un bochorno, aprovechamos y ahí logramos el acompañamiento también de Juntos Somos Río Negro para mandar una declaración muy muy fuerte y muy importante al gobierno nacional para que se revea esa actitud. Y a veces en la legislatura justamente lo que prima son ese tipo de declaraciones o comunicaciones al Poder Ejecutivo, en algunos casos provincial, en otros casos nacional, pero son esas declaraciones las que, estando en la minoría que me toca estar en la legislatura, podemos rápidamente consensuar con el bloque mayoritario, o incluso algunos con el propio Frente de Todos hemos consensuado algunos proyectos y hemos podido hacer comunicaciones, ¿no? Hemos pedido también que se normalice la atención en el ANSES, en el PAMI, donde hay dificultades de gestión muy muy importantes. Por ejemplo, el PAMI, que en otro tiempo recibía 5 amparos por mes por medicación que faltaba, hoy está entre 3 y 4 amparos por semana, y eso habla de que hay una gestión bastante deficiente, y hemos llamado la atención desde la legislatura, y ahí contamos también con el apoyo del bloque Juntos Somos Río Negro, que nos acompañó en esa declaración. Bueno, y así un montón de proyectos más, por supuesto, algunos tienen que ver más con la cotidianeidad de cada uno y de cada vecino, de cada ciudadano, y otros que son planteados más a largo plazo, ¿no? Así que la agenda legislativa no ha parado, digamos, la pandemia nos ha dejado trabajar por Zoom en las comisiones y las sesiones han sido de manera virtual para algunos y presencial para otros. Los presidentes de bloque podemos todavía ir al recinto, así que el debate ahí en el recinto se hace rico, digamos, es un debate, intercambio de ideas donde siempre están las cuestiones, por supuesto, de la política, a veces la chicana y demás, pero en definitiva es parte del diálogo en democracia y es lo que no podemos parar, porque ni la democracia ni la legislatura se pueden poner en cuarentena, ¿no? Legislador, me detengo un momento en el proyecto que mencionó al principio, el de ficha limpia. Uh-huh. ¿De qué se trata puntualmente?
Ficha Limpia es un proyecto que nace en la ciudadanía y que a veces que nos toca legislar recogemos esas propuestas ciudadanas para transformarlas en ley. Ficha Limpia significa que cualquier persona que esté condenada en primera instancia por algún delito contra la administración pública, contra la integridad sexual de las personas o contra cualquier tipo de delito que haya recibido una condena y pretenda meterse en un partido político, ser candidato, finalmente incluso hasta puede ser elegido y ampararse en fueros, no tenga la posibilidad ni siquiera de presentarse como candidato, ¿no? O sea, la condena en el camino judicial lo dejaría fuera de la participación política. Nosotros nos parece que es un tiempo de dar un mensaje claro que la política, para que la política no se termine transformando en un aguantadero como ha pasado en otras circunscripciones, en otras provincias o en otro momento, ¿no? Así que lo que estamos proponiendo es justamente eso. También se propuso a nivel nacional en la Cámara de Diputados y nos parece que es bueno, que es sano para la democracia que proyectos de este tipo terminen siendo replicados en todas las legislaturas. Lo aprobó Mendoza, lo aprobó Neuquén y no me acuerdo ahora si San Juan, pero estaban también en eso. Cuando empezó a mencionar, legislador, ante la pregunta que iniciamos con el tema de los proyectos, usted mencionó, bueno, Ficha Limpia, mencionó también el que recibe un plan social, a cambio tiene que trabajar, pero dijo una frase que son proyectos incómodos que se terminan encajonando. ¿Qué significa eso? ¿Que es muy complicado que se aprueben o a qué hace referencia la frase? La frase tiene que ver con que hay un juego de mayorías y minorías lógicos en todos los parlamentos, sí, y que la agenda de los temas que se tratan la maneja la mayoría. Y en este caso la mayoría en la legislatura es de Juntos Somos Río Negro. Bien. Y los temas que finalmente van a comisión terminan siendo los temas que la mayoría quiere, ¿no? O cuando hay proyectos que son de mucho sentido común, como por ejemplo era el protocolo COVID que yo propuse una ley para que las personas que tuvieran COVID tuvieran el acompañamiento de los familiares, y ese proyecto, como era de mucho sentido común y tenía un peso específico muy importante, lo que hicieron fue mandarlo a consulta, te dicen así, el proyecto fue a consulta al Ejecutivo y en el medio sacaron una resolución del ministro casi imitando mi proyecto de ley, digamos, ¿no? O sea, son estas pequeñas trampas que tiene el trabajo legislativo o en todo caso quienes deciden qué se trata y qué no se trata, ¿no? Así que tiene que ver con eso. Yo digo que son proyectos incómodos porque cuando hablo de que nos tenemos que bajar el sueldo al 30% para transferirlo a un fondo que vaya a PYME o a emprendedores o a monotributistas, tampoco se trata y todos miran para otro lado. No estaba enterado, pido disculpas, ¿no? De este proyecto. Usted es uno de los legisladores que avala entonces el proyecto de la disminución del sueldo. Sí, yo hice una presentación de un proyecto de ley para generar un fondo, justamente un fondo que se nutra de los sueldos de toda la política, de los tres poderes, y por supuesto también allí meto a las empresas del Estado, al órgano controlador que es el Tribunal de Cuentas, todos los organismos, todos los que reciben un sueldo del Estado, sí, tengan que poner en este tiempo de pandemia el 30% del sueldo para que eso genere un fondo, y un fondo que vaya a atender a los restaurantes, a la hotelería, por supuesto que a monotributistas, por supuesto que no le va a solucionar la vida, pero sí me parece que era un gesto que había que dar. El proyecto es del año pasado, ¿no? Sí. Que es un gesto que había que dar a la sociedad que la está pasando realmente muy mal, ¿no? Bien. Le preguntaba hace unos minutos cómo estaba la relación con la gente del PRO, digamos con el partido en general, y ahora le quiero preguntar cómo está la relación con la provincia. Cuando digo la provincia me refiero al gobierno provincial. Usted recién un poco mencionaba estas complicaciones que a veces se presentan en la legislatura, estas controversias de presenté un proyecto y lo reformulan un poco y lo presentan los otros. Preguntarle cómo está la relación hoy con el gobierno provincial, con la legislatura, con la gobernadora y demás. ¿Cómo está la relación de los dos partidos? Bueno, la relación en principio siempre es buena porque prima el diálogo, digamos. Sí. Lo cual no significa que a veces en ese diálogo falte capacidad de escucha. Porque, por ejemplo, en el comité de crisis provincial que armaron, la oposición no tiene ningún lugar. Entonces a veces da la sensación de que el gobierno provincial le gusta escucharse para sí o entre ellos, digamos, ¿no? Sí. Parece que a veces la oposición
levantando la voz o diciendo un comentario genera incomodidad, entonces prefieren, en este caso, en el comité de crisis, por ejemplo, que también presenté un proyecto para armar un comité de crisis amplio, con integración del sector privado, por supuesto, adentro, y la oposición, porque siempre es bueno, digamos, en democracia la oposición en general, la calidad de la oposición eleva el estándar democrático, eleva la calidad de la democracia. Entonces, nos parece que a veces el gobierno provincial, en vez de abrirse para escuchar a los otros, se cierra en sí mismo, y bueno, eso por supuesto no nos gusta, y lo hemos dicho cada vez que podemos. De todas maneras, cuando hay temas como por ejemplo la presencialidad en las escuelas, que también es un tema un proyecto que presenté para que la educación sea un servicio esencial para asegurar la presencialidad, allí pude hablar con la gobernadora, con la ministra de Educación, es decir, en lo personal el diálogo es franco, pero bueno, después cuando hay que tomar decisiones como esta, por ejemplo, de sacar una ley para que los chicos vayan a las aulas donde donde no son lugares de contagio, bueno, ahí se rompe el diálogo, quedamos en el aire, digamos, ¿no? Sí, justamente la presencialidad en las escuelas era un tema que teníamos con Mica para poder charlar, y queríamos preguntarle sobre eso, o sea, ¿qué opinión le compete a usted el hecho de que, por ejemplo, ante una subida en los casos, una elevación en la cantidad de casos, la presencialidad en las escuelas sea una de las primeras cosas que se saca? O sea, suben los casos e inmediatamente los chicos dejan de asistir a las escuelas por ya sea una decisión provincial, una decisión nacional. ¿Qué opinión le compete a usted esto, entendiendo que ha presentado este proyecto de que los chicos merecen por derecho y obviamente porque es necesario que asistan a la escuela? Sí, nosotros creemos que, pero no tan solo yo desde mi banca, sino que está muy comprobado que las aulas no son lugares de contagio. Lo que sí está también comprobado es que la mayor circulación en general en una comunidad eleva los contagios, ¿no? Entonces, con esta excusa dicen que nuestros chicos tienen que quedarse en la casa. Sí. Lo cierto es que uno ha podido observar durante todo este tiempo que la política partidaria o la mezquindad de la política termina primando sobre el sentido común, porque por la pelea entre Larreta y el gobierno nacional con el tema de la presencialidad, el gobierno nacional dicta resoluciones que después imitan o copian los gobiernos provinciales porque están preocupados por otra cuestión que tiene que ver con que le giren la coparticipación o no los castiguen en la política de coparticipación, digamos. Entonces toman decisiones muy alejadas de lo que están pidiendo los padres organizados que se han, digamos, de alguna manera nucleado para luchar para la presencialidad de sus hijos, y incluso que están en contra de todos los informes que hemos podido leer y que hemos podido ver. Te diría, creo que el propio ministro de Educación, no estoy seguro, el propio ministro de Educación fue el que dijo que la presencialidad no había que cortarla porque era el último lugar donde iban a haber contagios, ¿no? Entonces, me parece que el debate, en vez de ser franco, sincero y con los informes de los expertos sobre la mesa, termina siendo una cuestión de chicana política y no digamos de educación o de vinculación social, como decimos nosotros, que es la escuela también, además de ser un ordenador social, es un lugar de vinculación para nuestros chicos, donde además de aprender a leer y escribir o todo lo que uno puede aprender en la escuela, también aprende lo que es la socialización, la relación con el compañero, la empatía. Son todas cuestiones que se viven desde muy chicos y que nos parece que la escuela es el lugar óptimo, ¿no? Legislador, ahora que menciona lo que tiene que ver con la presencialidad, que es algo que resulta muy importante, que los chicos puedan ir a la escuela, también surge el debate social, ¿no? De lo que tiene que ver con las cuestiones edilicias de ciertas escuelas en nuestra provincia, y vemos casos que empiezan a surgir. Bueno, el lamentable hecho en el día de ayer de la localidad neuquina de Aguada San Roque, sí, que bueno, que tiene que ver con una cuestión edilicia y que bueno, por suerte no había chicos en el establecimiento. ¿Qué opina de este debate y de las condiciones de las escuelas en Río Negro? Bueno, creo que es una responsabilidad, por supuesto, indelegable del Estado, que tienen que aprovechar el tiempo que tienen las escuelas, porque sí hay algo que también es cierto, que en Río Negro no es que hayan cerrado las escuelas, sino que lo que no se dan son las clases, ¿no? Tienen que aprovechar a ese poco flujo de gente que tienen para hacer las inversiones que tienen que hacer
para que nuestras escuelas estén acorde. Claramente hay problemas en un montón de lugares en el Río Negro y el Ministerio de Educación tiene que estar, y el de Obras Públicas, más presente que nunca. Me parece que también la pandemia lo que ha hecho, ha corrido el velo sobre algunas cuestiones, y esto del mantenimiento de las escuelas es un tema largamente debatido en Río Negro, donde increíblemente cuando están por empezar las clases nos acordamos o nos damos cuenta de que o faltaba el calefactor o faltaba el cielo raso de alguna aula y así, bueno, problemas por todos lados. Así que lo que creo es que tienen que aprovechar este tiempo justamente para poner lo que tienen que poner, digamos. No tienen que haber excusas sobre eso, ¿no? Bien. Legislador, no sé si queda algo más que usted quiera aclarar, algo que nosotros no le hayamos preguntado, sino desde aquí en Radio 90 en Villa Regina queremos agradecerle estos minutos que se tomó para dialogar con nosotros. No, por supuesto, yo el agradecido soy yo, y tengo que salir, cuando estoy en mi casa tengo que salir a hablar al patio, y salí sin la campera, con una remerita, y me estoy congelando, así que les agradezco mucho, y espero cuando la presencialidad nos deje también visitarlos en el estudio y poder charlar mano a mano, que eso no se reemplaza. No, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a usted, que tenga buen día. Hasta luego.